Vamos a abrir, por favor, la Biblia en Filipenses 4, del 11 al 13. Y vamos a predicar sobre el contentamiento. El contentamiento tiene que ver con la satisfacción. Y es lo que hemos estado meditando en este mes con el Salmo 63, cuando dice el salmista: Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Lo que se está pidiendo es estar en esa llenura y en esa satisfacción de Dios a pesar de las pruebas. Filipenses 4, 11 a 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos a digerir tu palabra. Danos la oportunidad de que este alimento sea un alimento que nutra nuestro espíritu, nuestra alma, nos dé la convicción de pecado y nos dé la oportunidad de la transformación que tu palabra ofrece. Te lo suplicamos, lo necesitamos, Señor. En Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Hay una frase que mencionamos mucho y decimos o pensamos: cuando tenga tal cosa seré feliz, cuando tenga mi jubilación, cuando tenga este negocio listo, cuando tenga casa, cuando tenga carro, cuando se resuelva ese problema. ¿No lo han llegado a ustedes a pensar? Cuando tenga esto seré feliz. Pablo escribe estas palabras no porque ya lo había conseguido todo, sino precisamente porque a pesar de estar pasando una situación crítica, él habría aprendido a contentarse. Y es lo que dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y miren, él lo está diciendo desde la cárcel. Y las cárceles nunca han sido un lugar excelente para estar en contentamiento. Al contrario, ya nos imaginamos lo que es estar en prisión y sabemos lo que significa eso. Entonces vamos a estar analizando lo que es el contentamiento, porque de esto depende mucho de nuestra salud espiritual, de nuestra salud mental y de nuestra salud física. Personas en descontento son más propensas a estar fuera de sintonía con la vida. Y lo primero, vamos a ver esta parte que dice: he aprendido. El contentamiento no es un regalo, es un aprendizaje. Si hay algo peligroso en la historia del pueblo de Dios, si tú empiezas a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, te das cuenta que hubo una constante después de que fueron liberados de los egipcios, que el pueblo de Dios se quejaba. El Señor los hizo pasar por un desierto, y en ese desierto, a pesar de ver cómo Dios fue amplio en prodigios y en maravillas, a pesar de la apertura del Mar Rojo y que los había liberado de una esclavitud de mucha opresión, ya estando en el desierto, lo que era gratitud se convirtió en murmuración. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando aceptamos a Cristo y pensamos que con eso es suficiente para estar en una vida relajada. Pablo nos dice una gran verdad: que el contentamiento no es un regalo de la conexión con Dios, sino es un aprendizaje. Nos conectamos con Cristo Jesús a través de la fe, y entonces empieza un aprendizaje para aprender a estar en contentamiento. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios no llevó al pueblo
a su pueblo al desierto para destruirlos, sino que los llevó para probarlos. Dice Deuteronomio 8:2. A ver, aquellos que abran sus Biblias y lleguen a Deuteronomio, casi no lo abrimos en esa parte de la Escritura. Está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el capítulo 8, versículo 2. Ese es uno de los versículos que debes de tener subrayados. Dice Deuteronomio 8:2, ¿ya lo tienen? 8:2, Deuteronomio 8:2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si te fijas lo que le está diciendo Dios a su pueblo, no te hice pasar por lo mejor de esta tierra, te hice pasar por un camino para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El camino al que nos invitó el Señor Jesucristo es a tomar la cruz. Y tomar la cruz significa hacer las cosas que no quieres hacer o que no puedes hacer, pero que el Señor te manda a hacer, no con tus fuerzas, sino con sus fuerzas. Así como el carpintero toma una madera áspera, verde, nudosa, y al final la procesa para someterla al corte, al pulido, al barniz, y a través del constante golpear de los instrumentos rescata la belleza que hay oculta en la madera, y de esa forma se vuelve una madera útil al instrumento por el cual el carpintero la tomó. Y así Dios permite que las pruebas en el desierto de nuestras vidas no son para castigarnos, sino son precisamente pruebas para quitar lo que sobra, para fortalecer nuestro carácter y sacar a la luz el verdadero valor de nuestras vidas. Es en el desierto, es en las dificultades donde se despoja uno de las distracciones y donde brilla la verdadera condición del alma. Cuando hay abundancia, normalmente la gente no está en insatisfacción, pero es en el desierto, en las dificultades, cuando precisamente sale la realidad de quienes somos y nos permite humillarnos ante Dios. Pablo no dice, nací contento, ni ha sido fácil mi vida. Dice que aprendí. Como un estudiante diría, estoy aprendiendo en la universidad, estoy aprendiendo en la carrera una lección dura. El contentamiento no cae del cielo, se va forjando, va haciendo algo que Dios va forjando como un maestro a su pupilo, a su alumno. Y Pablo ha aprendido de esas pruebas a madurar en su vida cristiana. Lo que no es el contentamiento, no es resignación. Pues ni modo, así es la vida, ¿qué se le va a hacer? Eso es fatalismo, no es contentamiento. Tampoco el contentamiento no es apatía, indiferencia, no es dejar de sentir el hambre o el dolor o negar la realidad del dolor o de la situación difícil. El contentamiento no es un anestésico contra el sufrimiento y tampoco no es el sufrimiento del masoquista. Ay, qué gusto me da estar sufriendo, quiero que venga más dolor a mi vida, véanme cómo sufro. Ese no es el contentamiento. Lo que sí es el contentamiento es que es la paz interior que no depende de las circunstancias externas, porque descansa en Cristo mi suficiencia que me da Cristo para que en función
a lo que Él me da, aún las circunstancias difíciles, Dios me haya de sentir satisfacción. Pablo llega a pensar, el pensamiento del cristiano es: Dios me sacó de la peor esclavitud, que es el pecado, por lo tanto puedo confiar que en la situación en la que estoy, Él está dirigiendo mi vida y es soberano para hacerme pasar por esta situación difícil. ¿Han ustedes pasado por situaciones difíciles en la vida? A lo mejor estás pasando por una situación difícil y a lo mejor has pedido a Dios que te saque de esa situación difícil, que ya no la soportas. Bueno, es un buen momento para humillarnos ante Él y para estar en oración y en humildad. Por eso lo dice, el segundo punto del contentamiento es el verso 12, que dice: sé vivir, todos juntos, humildemente, y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahorita con los niños del campo de verano, este es el versículo que ayer se tuvieron que haber aprendido los niños del campo de verano. Ellos, pues algunos sí se lo aprendieron, les traje dulces y sí, con eso ya se lo aprendieron. Ahorita no traigo dulces, pero ¿quién se atreve a aprendérselo? ¿Está fácil? Sí, está fácil, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense cómo Pablo no tan solo está diciendo que aprendió a estar en la escasez, también está aprendiendo en la abundancia. Y aprender a administrar la abundancia es quizás hasta más difícil que aprender en la escasez. ¿No te ha pasado que cuando estás en una situación difícil, más ruegas a Dios y más te acercas a Dios, pero cuando ya estás bien, cuando todo se está solucionando, cuando te sientes descansado, es cuando menos oras y cuando más te alejas de Dios? ¿No te ha pasado? ¿Cuánto necesitamos aprender como Pablo? Sé aprender a vivir en la necesidad y sé aprender a vivir en la abundancia. Por eso dice él: sé vivir humildemente, así como para tener hambre, como para tener abundancia. Porque todos hemos pasado por escasez, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Pero Pablo escribe también la parte de la abundancia. Sé tener abundancia. Él ha sido entrenado en esa escuela de la abundancia, ha tenido suficiente y en ese sentido tuvo que aprender. La abundancia es una prueba tan difícil como la escasez. Es fácil pensar en el sufrimiento como una escuela, pero luego es pensar que la abundancia es un premio. No, sigue siendo una escuela. Cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés les dice en Deuteronomio 8:11, desde el 11, eso ya lo leímos, el 12, pero vamos a leer desde el 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Moisés sabía que la tierra que fluye leche y miel era más peligrosa que el desierto. Precisamente el primer pecado, ¿en qué escenario se dio?
El primer pecado que tuvo la humanidad fue en un escenario de escasez o en un escenario de abundancia. ¿Qué tenían para comer Adán y Eva? Todo, excepto un árbol. Los demás sí podían comer de todo. ¿Cuándo fue entonces cuando se dio el pecado? Cuando estaban en abundancia. ¿Qué le hizo la serpiente? Mira, Dios te ha dicho que no comas de los árboles. No, le dice, no, solo de un árbol me dijo que no comiera. Ah, bueno, ese árbol es el que debes de comer. Viendo que había una abundancia, la serpiente fue hacia aquello que no podía hacer, que no tenía de toda la abundancia que había, exactamente lo que se prohibió. Eso es lo que la serpiente metió en su mente. Imagínate si Dios le hubiera prohibido tales cientos números de árboles, no comerás, hubiera estado en la escasez y desde ahí no hubiera funcionado la estrategia de Satanás. Pero es precisamente en el manejo de la riqueza o de las cosas que ya están muy bien, cuando más vivimos sujetos a las pasiones y deseos de nuestra alma. Por eso el que es sabio sabe la importancia, sí, de saber administrar o vivir en la escasez, pero también saber administrar cuando hay abundancia. Proverbios 13:7, esto lo leímos al comienzo. Dice, 2 cosas te he demandado, o sea, es una solicitud a Dios. No me las niegues antes de que muera. No me niegues vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. Pero también le pide, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, para que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué le está pidiendo el sabio? No me des mucho ni me des poco, porque si me das mucho y me sacio, te podré negar. Y si me das muy poco, siendo pobre, puede hacer que yo tenga que robar y blasfeme tu nombre. Por eso, un cristiano que va madurando entiende que tanto la dificultad puede venir por la escasez, como también por la abundancia. Y la escasez a veces es mejor que la abundancia porque nos obliga a clamar a Dios. Y si tú has vivido en escasez, si tú has vivido en escasez económica, en escasez emocional, en escasez de un ambiente digno, si vives en medio de problemas, quizás eso ha sido hasta mejor para estar clamando a Dios, porque si hubiera abundancia de lo bueno, quizás ya no necesitarías a Dios. Por eso Pablo tuvo que aprender. Y en esto se puede fracasar, como todo aprendizaje. Puede ser que nosotros fracasemos si no ponemos atención a que todo en la vida es una prueba, tanto la escasez como la abundancia. Es el ejemplo de Job. ¿Sí sabes quién fue Job? Está en la Biblia. Tenía abundancia inmensa. ¿Y qué pasó? Dios lo probó. Y él sabía que podía ser probado de tal forma que cuando llega la prueba y se le quita familia, se le quita bienes, se le quita la salud, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job pudo decir eso porque era un hombre sabio y sabía que así como llegaba lo bueno, también Dios podía quitar lo bueno, porque a Él le corresponde hacerlo. Si me ha dado lo bueno, también me puede pasar que me quite lo bueno, ¿no es así? Y a veces es más duro aún, cuando ya vemos que ya se quitaron las cosas buenas que han llegado a nuestras vidas, a veces es más doloroso que si no hubiera pasado lo bueno. ¿No te has puesto a pensar? Bueno, me pasó con mis papás. Cuando ellos fallecieron,
cómo los extraño. Bueno, ya es menor, pero al comienzo, cómo extrañaba el amor de una madre, el amor de un padre, porque me beneficié demasiado de ellos. Y luego llegué a pensar, si no hubieran sido tan buenos padres, pues no los estaría extrañando tanto, ¿no? No me dolería tanto. Pero como fueron buenos padres y nos dieron, bueno, a mí me dieron una buena vida, me dieron muchas cosas de bendición y aún siendo grande seguía yo recibiendo de sus bendiciones. Cuando ya me faltaron, más lo sufrí. ¿Sí estás de acuerdo? Así como hay cosas que llegan buenas a tu vida, cuando se retiran son más dolorosas que si no hubieran llegado tan buenas. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando llega lo bueno también es una prueba para nuestras vidas. En 2 Corintios 9:11, aquí da una razón de por qué llega la abundancia. Y la abundancia nos enseña que llega no para servirnos a nosotros ni para acumular, sino para servir a los demás. 2 Corintios 9:11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido y esto se lo digo en la Nueva Versión Internacional, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Para qué somos enriquecidos? Para que a través de ese enriquecimiento nosotros seamos generosos. ¿Para quiénes? Para con los demás. Para eso viene la abundancia, para aprender a servir y a dar a los demás. Gracias a Dios, en los 2 días, ya son los 3 días que llevamos del campo de verano, yo he visto la mano generosa de los hermanos que han dispuesto el alimento. Y mire, al comienzo éramos 55 niños, capturamos 55 niños, pero ahorita ya llegaron hasta 65. Y creo que nadie se quedó con hambre, que yo sepa. ¿Usted sabe, Gina? ¿Si se quedó con alguien con hambre? No, ¿verdad? Hubo abundancia. Los hermanos dieron en abundancia de lo que tenían para que ninguna boca hiciera falta. Y me dio mucha ternura. 2 niñas, señoritas casi de 11, 12 años, llegaron y yo las veía cómo se hablaban entre ellas. Y hoy pude saber cómo es que llegaron. Dice una niña, es que ella no sabe leer. Una niña de 12 años no sabe leer. La otra amiguita nos decía, ella no sabe leer. ¿Por qué no sabes leer? Porque no va a la escuela. ¿Y cómo se conocen? Porque ella es prima lejana, pero es prima y la conozco. Y yo le estoy enseñando a leer. ¿Y cómo es que llegaron ustedes? Pues porque yo pasamos y yo leí que había un campo de verano, porque íbamos a meternos a la biblioteca pública, su campo de verano de la biblioteca municipal, dice, pero nos pidieron mucho material, para un día ya era mucho material, pues no, ni ella tiene tanto dinero, ni mis papás nos hubieran dado, pero aquí vimos que era gratis y por eso se metió la amiguita, Zaira, creo que se llama Zaira, no me acuerdo bien el nombre, a su amiguita Dulce la invitó y dice, aquí está aprendiendo un poquito a leer y yo le estoy enseñando a leer. ¿Y por qué no vas a la escuela? Pues porque mis papás me ponen a trabajar. Pero fíjense cómo hay vidas, ¿no? Uno pensaría que no hay situaciones así difíciles en nuestro medio, pero sí hay niños que ni tienen acceso a la educación porque sus papás eso no les interesa. ¿Tú sabías eso? Son 2 niñas de su grupo. Ajá, de mi grupo. Sí, o sea, bien interesante. Vamos, me dio mucha ternura ver cómo la amiguita ayudaba a la otra amiguita a que esté pues creciendo, avanzando, ¿no? Entonces, cuán importante saber que cuando hay algo de abundancia, poder ser generosos para compartir al que tiene necesidad. Y luego viene el verso 13. A ver, vamos a leer qué dice el verso 13 del capítulo 4 de Filipenses. Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sí se lo pueden aprender. A ver, levántese, ponga de pie quien ya se lo haya aprendido. A ver, hermana. Muy bien, ya se lo aprendió. ¿Quién más? Qué inteligentes son. Qué inteligentes son. A ver, los otros, ¿qué? Qué inteligentes. A ver, Manuel. Ángel. Amidaí. Amisadaí. Heriberto. Jorge. José Navidad. Ay, ya lo dijo mal el hermano. Filipenses 4:13. Fue el primer versículo que yo me aprendí, ¿eh? Fue el primer, cuando niño me lo hacían repetir una y otra vez hasta que ya me lo aprendí. Pero es bien importante entender que este versículo, que se usa muchas veces para decir que sí voy a conseguir ese carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a veces se utiliza en mala forma en el contexto en el que está escrito. Pablo no lo utiliza para decir, en todo Dios me va a favorecer y nunca me va a pasar por cosas malas. No. No se trata de ese estado mental de éxito, de que yo puedo hacer todo porque mis chicharrones truenan y Cristo me va a estar solucionando mis problemas. No, la realidad es que en la vida cristiana llega enfermedad, persecuciones, dificultades, llegan problemas, y para Pablo, él puede perderlo todo. En su caso perdió pues, la libertad, perdió la alimentación diaria, perdió el sustento, ya no podía sustentarse, y sabemos que aún tenía enfermedades que padecía, pero a pesar de perderlo o perder muchas cosas, él sabía que todo lo podía soportar y vivir en contentamiento, a pesar de que no tuviera todo lo que se podría decir podría dar una vida cómoda, porque ese es el enfoque de los versos que vimos, el 11 y 12. Ese es el enfoque, la conquista en el reino interior, en el dominio que Dios puede hacer de mi vida y de mis pensamientos, para que a pesar de que esté viviendo una vida difícil, yo pueda estar bien con Dios, y a pesar de vivir una vida de abundancia, yo pueda saber que estoy claro que lo que tengo de más lo puedo usar para bendición de los demás. Por eso Cristo es la única fuente de sustento, suficiente, porque en Cristo todo lo puedo. Es una declaración de dependencia. Yo en Cristo, dependiendo de Él, puedo pasar la abundancia, puedo pasar por la escasez. Se cuenta de que un cristiano había estado pasando muchas dificultades, tenía un oficio y en su oficio no había podido hacer bien las cosas. Y continuamente con su amigo cristiano se ponían a orar para que Dios le permitiera estar bien y ya no sufrir tanta escasez. Y al final de cuentas acordaron con su amigo cristiano estar escribiendo en una libreta todas las oraciones de solicitud y ruego que se hacían para que Dios ayudara en medio de la situación difícil. Más adelante, pasando los años, las cosas fueron cambiando y este hermano fue mejorando y su profesión, su oficio, lo fue haciendo cada vez mejor, al grado tal que llegó a cotizarse como alguien muy estimado y que recibía mucho dinero por su capacidad de hacer el trabajo. Así es que él empezó a tener suficiente dinero. Cuando su amigo empezó a notar que este amigo cristiano dejaba de asistir y empezaba a comprar más carros y a construir otra casa, lo fue a visitar.
y le dice, le abre la puerta, se lo sienta en su sala y le dice, oye, veo que te ha ido muy bien. Sí, me ha ido muy bien. Oye, mira, tú olvidaste en la iglesia tu libreta, esta vieja y desgastada donde estabas escribiendo tus oraciones más fuertes cuando vivías en necesidad. ¿Sí te acuerdas que vivías en necesidad? Sí, me acuerdo, qué tiempos aquellos, cómo, gracias porque estuviste orando conmigo. Oye, pues dejaste esta libreta vieja y ya no has escrito nada. Mira, te la traje porque creo que es el momento en que más necesitas escribir en esta libreta la necesidad que tienes porque este camino no te pierda. Porque está pasando eso en tu vida, te estás perdiendo, cada vez menos interés tienes en escuchar la palabra de Dios y en estar asistiendo a congregarte. El amigo se puso rojo de pena y reconoció, tienes razón, me estoy olvidando de Dios y eso no está bien. Así es que hoy te invito a que tú, en función a lo que hemos predicado, que tú hoy estés con tu libreta vieja y que allí tienes en tu boletín, identifiques los 2 escenarios en que te puedes estar moviendo el día de hoy. Ahí tenemos también para los que nos están viendo en la pantalla estas 2 preguntas. Tienes una pluma, ¿verdad? Así es que escribes, toma tu papel y tu pluma y ahí tienes identificando el terreno. En esta etapa de tu vida, ¿estás más cerca del hambre o de la abundancia? Ya sea el hambre puede ser un entorno de enfermedad, un entorno de dificultad económica o un entorno precisamente en que tu vida espiritual está dando tumbos. Y ahora usted puede escribir, escriba por favor. Si estás en escasez, completa esta frase. Señor, en medio de mi necesidad, la mentira que llego a creer es que tú, ¿qué cosa? A ti no te importa, te has olvidado de mí, no me vas a proveer, me estás castigando. ¿Cuál es tu lucha en medio de tu necesidad para que tú le escribas como una mentira que puede estar llegando a tu vida? ¿Sí? Todos escriban, por favor. Ahí no tienes boletín, Manuel. Ajá, ¿no tienes pluma? Si alguien no tiene pluma, pídale a alguien más para que escriba. Si estás en medio de necesidad o has estado en medio de necesidad, ¿cuál es la mentira que puede llegar más clara en tu vida? Puede ser un asunto emocional donde te sientes muy solo, muy en soledad, o de dificultades emocionales que estás ahí cargando, donde sientes que Dios te ha olvidado, que a Dios no le importas. Escríbelo, por favor. Y subraya que eso es una mentira que no quieres tú llegar a repetir en tu alma. Por otro lado, si estás en la abundancia, a lo mejor tú ya estás en una situación de abundancia, ya se resolvieron los problemas, ya estás tú mejor en tu economía o a nivel emocional. Puedes escribir, Señor, en medio de lo que tengo se me ha olvidado que, ¿qué se puede olvidar? Que todo viene de su gracia. Se me ha olvidado que esto que tengo es pasajero, que esto que he recibido debe ser generoso, y se me ha olvidado que te necesito igual que antes. Ahora que estoy en abundancia, no se me debe de olvidar que te necesito igual que antes. ¿Qué frases pondrías ahí? Con lo cual hay que luchar, porque ya sea en escasez, Dios quiere enseñarte, ya sea en abundancia, Dios quiere enseñarte. Y por favor, no tires este papel, guárdalo. Si quieres cortarle esa parte para que lo tengas bien claro de esa lucha en la cual te debes de mantener para pasar esta etapa en victoria, luchando contra los pensamientos que te pueden llevar a trastabillar en medio, ya sea de la escasez
o ya sea en la abundancia. Y vamos a orar, ¿te parece bien? Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Padre, te agradecemos que tú hablas a nuestras vidas y que como Pablo nos haces pasar por el desierto y también por la abundancia. Y tú nos recordaste hoy que ya sea en la escasez o ya seas en la abundancia, en todo y por todo podemos ser enseñados. Estar en la plenitud de tu encuentro y estar creciendo en la madurez de que tú eres nuestra roca y que en ti, Señor, podemos seguir adelante. Pablo vivió en esa escasez, pero llegó a decir, estoy satisfecho, estoy contento. Pero también lo supo decir en la abundancia. Y nosotros también queremos, como tu Hijo amado también nos enseñó, vivir abundantemente, independientemente de lo que esté pasando en nuestras circunstancias. Te agradecemos que tú hablas a nuestras vidas y te pedimos que nos guardes del mal, nos guardes de andar cayendo en la trampa de la abundancia o cayendo en la trampa de la escasez. Gracias, Señor, porque estamos satisfechos en ti. Gracias, Señor, porque te estás manifestando a nuestras vidas. Recibe el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos.